A ver, la vida de una persona se puede contar de muchas maneras, ¿no? Pero a veces la historia más real, la más cruda, se encuentra en el rastro de papel que va dejando. Hoy vamos a armar el rompecabezas de José da Silva Carrejola, un hombre cuya vida entera quedó registrada en tinta y sellos oficiales. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a seguir ese rastro de papel que cruzó el Atlántico. Después, nos meteremos de lleno en su estrategia, muy astuta para ahorrar. Veremos la historia de sus dos familias, una a cada lado del océano, y finalmente su legado en Venezuela. Empecemos. Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo se mide una vida? ¿Se mide en las historias que se cuentan o en los fríos y duros datos que quedan registrados en papel? Para José da Silva, la verdad está justo en medio. Los documentos nos dan los hechos, sí, pero entre líneas, ahí es donde vamos a encontrar su verdadera historia. Aquí lo vemos. Su profesión, albañil, un constructor, un tipo que, literalmente, construía un futuro con sus propias manos. Y mientras levantaba paredes para otros, en realidad, estaba poniendo los cimientos de su propio plan. Y este es su estatus oficial, ausente del país. Unas pocas palabras que resumen toda una vida de migrante, la ausencia de un lugar, pero la presencia de una meta muy clara. Ahora, el valor de sus bienes, $3,000. Ojo, que para la época y para un inmigrante, esto no era cualquier cosa. Esto era capital. Era la prueba irrefutable de que su estrategia, su sacrificio, estaba dando frutos. Y su último registro, la causa de su muerte, el punto final en el libro mayor de su vida. Pero bueno, la historia no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en los detalles. Ok, primera parte, el rastro transatlántico. Y quiero dejar algo claro desde el principio. La historia de José no es la de un delincuente, es la de un estratega, un tipo que vio el cruzar el océano no como una escapatoria, sino como un cálculo, una inversión para conseguir capital. Y todo empezó en Europa. A ver, echemos un vistazo a sus orígenes. Nació en Portugal en 1903. Sus padres, Antonio y Joaquina, eran gente de trabajo, no de dinero. Él, panadero, ella, doméstica. Así que José heredó una ética de trabajo, no una fortuna. Por eso, a principios de los años 30, se va con su hermano Manuel a Le Havre, en Francia, a buscarse la vida. El patrón de su vida ya estaba claro: migrar para prosperar. Y aquí hay que aclarar algo importante. En la familia se contaba la historia de que era un polizón, un tipo astuto que se escondió en un barco. Pero los registros cuentan una historia bien distinta. No era un criminal escondido en la bodega. Era un pasajero que desembarcó a la vista de todos, pero que fue detenido por razones burocráticas, por papeleo. Una injusticia, más que una aventura. Miren esta línea de tiempo, porque aquí es donde todo se complica. En el 35 llega a Nueva York. ¿Todo bien? Luego, en el 39, llega a Baltimore. Su nombre está en el manifiesto de pasajeros, todo en regla. Pero en marzo de ese mismo año lo detiene inmigración. Lo etiquetan como polizón, probablemente por alguna sospecha política, ¿no? Y lo más loco de todo, en mayo del 39, en lugar de deportarlo a Europa, que ya estaba a punto de estallar en guerra, lo mandan a la República Dominicana, a la dictadura de Trujillo. Un giro totalmente inesperado en su viaje. Bien, ahora estamos en Santo Domingo, y aquí es donde vemos al verdadero estratega. En vez de hundirse, José no solo sobrevivió, sino que ejecutó un plan financiero súper meticuloso. Aquí es donde empieza el hustle de verdad. Y el destino, a veces, es una cuestión de metros. Fíjense, en 1942, José vivía en la calle Santiago Rodríguez, en el número 38. Y a unas cuantas puertas, en el número 35, vivía Pura María Hungría. Eran vecinos. Y así, de la forma más sencilla, comenzó la que sería la sociedad más importante de sus vidas, tanto en lo personal como en los negocios. Esto de aquí es brillante, porque ilustra su estrategia a la perfección. Es un plan de 4 pasos. 1. Llegar y vivir de la forma más barata posible, en una pensión para reducir costos. 2. Estabilizarse, mudarse a una casa mejor en la Avenida Colón, donde conoce a Pura. Y aquí viene lo clave. 3. El sacrificio.
Con una hija ya en el mundo, decide mudarse de vuelta a una vivienda más humilde. ¿Para qué? Para ahorrar hasta el último centavo. Y 4. Capitalizar. Con todo lo ahorrado, compra su propia casa en la calle Oviedo. Un plan calculado y ejecutado a la perfección. Y para 1945, la estrategia rindió sus frutos. Ahí está el número. $3,000, ese es el valor de la casa que declaró en su renovación de residencia. Para un albañil inmigrante, esa cantidad de dinero era un logro monumental. Ok, ya vimos al estratega, pero la historia de José es más que solo finanzas. Su rastro de papel también nos revela una vida personal súper compleja que él manejó con el mismo pragmatismo. Hablemos de sus dos familias. Estamos en marzo de 1945. La Segunda Guerra Mundial todavía está en pleno apogeo. Y en ese contexto, José toma una decisión que nos dice mucho sobre él. Una decisión profética que plasmó en el nombre de su segunda hija. El nombre era Victoria Aliada. Pensemos en eso. Meses antes de que terminara la guerra, él nombra a su hija así. Nos dibuja la imagen de un hombre pegado a la radio, siguiendo las noticias y proyectando toda su esperanza de un mundo libre en el nombre de su hija. Era su apuesta por el futuro. Miren esta tabla, porque es muy reveladora. Su estado civil cambia cada año en los documentos oficiales. Casado, viudo, soltero, casado otra vez. No es que estuviera confundido. Esto refleja una realidad compleja. Su primera esposa había fallecido en Portugal, y él estaba construyendo una nueva vida con Pura. En plena guerra mundial, demostrar todo eso era una pesadilla burocrática. Así que adaptaba su estatus para sobrevivir en el papeleo. Y llegamos al final de su capítulo dominicano. Se casó con Pura en diciembre de 1946, apenas unas semanas antes de irse del país. Y es que huir de la dictadura de Trujillo no era nada fácil. Parece que su llave para salir fue un pasaporte peruano, emitido justo el 23 de diciembre de ese año. Todo fue una jugada rápida y estratégica para empezar de nuevo, esta vez en Venezuela. Y así llegamos a Venezuela, el legado. A José solo le quedaban 5 años de vida al llegar en 1947, pero la base que él y Pura construyeron en ese corto tiempo, esa duraría por generaciones. Al final, su legado más grande no fue una casa o una cuenta bancaria, fue su familia. En la partición de sus bienes de 1981, se nombran a los 6 hijos que él y Pura crearon: Joaquina Pura, Victoria Aliada, José Antonio, Joaquín Arturo, Manuel y Norma. José murió joven, a los 48 años, el 24 de abril de 1952 por una insuficiencia cardíaca. Pero el terreno que él y Pura compraron en 1950 se convirtió en el hogar familiar, en un activo importantísimo para su viuda y sus hijos. Aunque su vida fue corta, su hustle, su estrategia, proveyó la base para el futuro de su familia en un nuevo país. Esto nos deja pensando, ¿no? La historia de José quedó grabada en papel. La nuestra está quedando en archivos digitales, en la nube. Dentro de unas décadas, cuando todo lo que quede de nosotros sean esos registros, ¿qué historia van a contar? ¿Contarán una historia de estrategia, de sacrificio, de corazón? ¿Qué dirá nuestro propio rastro de papel?